Ok, estoy grabando ahora y entonces empezamos con lección 4. La muerte y la resurrección del Salvador es nuestro tema y hoy vamos a mirar a nuestro Salvador en la cruz. Filipenses 2:8 dice, Pablo dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al fin, Pablo dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Es un punto de énfasis para Pablo. ¿Por qué esta énfasis? Muerte, muerte de cruz. ¿Por qué es importante este punto? ¿Qué tipo de muerte es la muerte de cruz? Eh, Permiso, la muerte de cruz significa maldición, o sea, la Sí, maldición de nuestros pecados cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. sí, maldición. Y al fin de nuestra lectura hoy vamos a ver un pasaje del Antiguo Testamento que dice ah, muerte, muerte de un árbol. En un árbol es una maldición. Entonces sí, maldición. ah, el Hijo de Dios es maldicho en la cruz. Um, yo puedo pensar en dos otros tipos. ¿Por qué es este tipo de muerte tan importante a Pablo y al Nuevo Testamento? Maldición, otro punto. Bueno, recordemos primero que la muerte de Jesucristo se da en tiempo del Imperio Romano y el Imperio Romano matar Uh-huh. a sus opositores o matar a las personas que no estaban en Sí. contra del gobierno, entonces eran muertos en un madero o en la cruz. Uh-huh. Entonces eso representaba, digamos, la muerte para morir en un madero, representaba como una maldición, como lo más último. En cambio, el morir normal o morir, pues es normal, pero para ello crucificarlo, Uh-huh. para el tiempo romano es una maldición. Ahora, si lo miramos por el punto de vista cristocéntrico, es cierto que el Señor Jesucristo a través de esa cruz, Él muere, pero se lleva nuestros pecados, pero eso llega al final cuando Él está en la transfiguración, en el aspecto de dejar el cuerpo. Pero en ese momento Él cumple la obediencia del Padre en el aspecto que tiene que como despojarse como Dios y actuar como hombre y percibir todas las penalidades del hombre, como la crucificación, como el maltrato, todo lo que él hizo. Entonces, por obediencia, él obedeció a su padre para llegar al madero que es la muerte de Jesucristo. Sí, muy bien, gracias Edwin. Creo que escuché tres cosas más o menos. La maldición de estar en la cruz es una herramienta de los romanos, del Imperio Romano, y una herramienta de matar a los criminales, ¿sí? Entonces Jesús murió una muerte maldicho, una Traffic muerte sensors una muerte for de this traffic control signals right there. una muerte de um, lo siento, muerte de los criminales y también una muerte dolorosa, de muerte de mucho, mucho, mucho dolor. Entonces, muerte de cruz fue la muerte más baja, más um, humillante, humilde, la muerte más humilde en el mundo en ese momento. Y realmente sabemos que la cruz, como dijo Edwin, la cruz no fue
una muerte del Antiguo Testamento. No fue una muerte de los judíos. Ah, ¿qué manera de matar a los criminales usaron los judíos? ¿Qué manera de matar? Bueno, los judíos mataban a las personas, pero era a pedrada, ¿verdad? Sí. Pero en el caso del Señor Jesucristo, como los judíos no matan al Señor Jesucristo a pedrada, entonces quien lo mata al Señor Jesucristo es el Imperio Romano. Y como tú dices, lo mata como un asesino, como un criminal, como un delincuente, como lo más bajo. Por eso, pero Más los bajo, judíos sí. matan a las personas por apedrada, no crucificación. Sí. Es por eso que no está en manos de los judíos matar a Jesús, sino en manos del Imperio Romano. Sí, y gracias, y la muerte de cruz fue muy grosera en los ojos de los judíos, porque con la lapidación o apedración, con eso había alguna distancia entre los judíos y la muerte, porque si hay un grupo que están tirando los piedras, nadie puede estar seguro quién mató al criminal. Entonces, el grupo individualmente tiene alguna inocencia en su propia mente, pero con crucifixión no hay inocencia, no hay la ilusión de inocencia en eso. Es muerte humilde, muerte baja. Y sí, eso fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta discusión de crucifixión. Vamos a ver ahora, tristezamente, vamos a ver la crucifixión de nuestro Señor. En estas dos partes de las Escrituras, Lucas 23 y Mateo 27. Pido dos lectores, uno para Lucas y uno para Mateo. ¿Quién quiere leer? No tengo buscado, Yo ya voy leo a... Lucas. Yo Mateo. Ok. Graciela, Mateo y Ariel Lucas. Lucas, por favor, Ariel. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridlos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en seco, ¿qué se hará? Llevaban también con él otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron, y allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Gracias, Ariel. Graciela, ¿quiere continuar? Sí, pastor.
Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle, crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados les guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Amén, pastor. Gracias, Graciela. Entonces, es interesante, aquí tenemos 2 diferentes perspectivas, uno de Lucas y uno de Mateo. Ustedes notaron, sin duda, que algunos detalles fueron lo mismo. El detalle de Simón de Cirene, el detalle de los 2 criminales a su izquierda y a su derecha, pero con los diferentes evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siempre recibimos diferentes detalles y diferentes partes de la pintura entera, ¿sí? Entonces vemos diferentes perspectivas de la crucifixión de Jesucristo. Ahora, ¿quiénes salen en la historia hoy? ¿Quiénes son los participantes, los personajes? Jesús y los 2 malhechores. Ok. Jesús, los 2 malhechores. Hay más. También el hombre de Cirene, Ajá. que se llamaba Sí. Simón, Simón. que ayudó a cargar Jesús, ¿verdad? Y al final, cuando ya está crucificado, también salieron los sumos sacerdotes, estarlo ofendiéndolo, diciendo que si eres hijo del rey, hijo de Dios, bájate, ¿verdad? Entonces vemos que también esos son otros personajes. Pero lo más importante ahí en el relato de la historia es Jesús y el hombre que lo ayudó a cargar la cruz, que es el de Cirene. Sí, creo que más o menos es todo. Jesús, Simón de Cirene, los 2 criminales, los sacerdotes y sí, creo que es todo. También sabemos que los 12 discípulos o algunos de los 12 discípulos están aquí, pero no está mencionado en esta parte específicamente. Vamos a ver probablemente en lección 5. ¿Dónde ocurrió la historia? Dice que en llamado la calavera o Gólgota. Gólgota. En Galgotón. Sí. En Galgotón, perdón. Gólgota. Sí. Y para que sepan, es un poco fuera de Jerusalén, pero no mucho. Es tan cercano que pudieron caminar con una cruz.
desde el pretorio en Jerusalén hasta este lugar de Gólgota, el monte. Sí. ¿Cuándo ocurrió esta historia? El día que iban a crucificar a Jesús. Sí, ¿y cuál día de la Semana Santa? Jueves. El viernes a las 9. Viernes Santo, ¿sí? ¿Y qué parte del día? A las 12. Sí. Y creo que dice a las 12 horas, ¿sí? Pero sí, mediodía. Realmente el mediodía. No sé la hora ahora exactamente. Creo que es 12 a 3 en la tarde, creo. Ok. ¿De qué está hablando Jesús? Lo siento. Mi gato. Digan hola. Hola. Ok. Hola, gatito. Ok, lo siento. ¿De qué está hablando Jesús cuando le dice, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles? Es una frase difícil. ¿De qué está hablando Jesús? Por lo que él estaba pasando, creo yo, pastor, porque como bueno, María, usted sabe que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, y creo que María estaba sufriendo por lo que le estaba pasando a él. Entonces él dijo que mejor es no tener hijos para que la mamá no vea el sufrimiento que le estaban haciendo a él, ¿no? Serio. Creo yo, no sé, pastor. Sí, es difícil, está bien. ¿Alguien más quiere Sí, yo, opinar? profesor. Sí. Profesor. Irwin, por favor. Me parece de que él se refiere a la profecía que estaba diciendo, porque después de 40 años Jerusalén, los judíos casi desaparecen. Entonces, era mejor que una mujer sea estéril y no tener hijos porque iba a ver sufrir a sus hijos. Yo lo entiendo de esa manera. ¿Y por qué van a sufrir los hijos de esas mujeres? ¿Saben? Porque iba a venir el castigo, iba a desaparecer o no. Ok, sí, va a ser un castigo. Realmente, eso es probablemente una profecía de Jesús, porque los hijos de esas mujeres, los hijos de esas mujeres probablemente estarían vivos durante la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue destruido en el año 66. Ok, el año 60, no. Creo que 66 o posiblemente 4 años más, pero en los 60 o 70, Jerusalén va a ser destruido. Entonces Jesucristo está diciendo, para ustedes, las mujeres, no tendrán lástimas para mí, lastimar por sus hijos, porque ellos van a sufrir de esa manera de la destrucción de su ciudad por mano de los romanos. Okay? Entonces sí, es un tipo de castigo para la gente de Jerusalén, pero sí, realmente Jesucristo está diciendo, arrepiéntense ustedes, arrepiéntense porque había algo en el futuro que es más difícil para ustedes que eso, que estoy sufriendo ahora. Entonces es una advertencia a las mujeres, a la gente también. Y sabemos que Jesucristo ha profetizado esta cosa, a la destrucción de Jerusalén, porque
ah, cuando los discípulos están caminando alrededor de Jerusalén, los discípulos dicen, Jesucristo, miren a las piedras del templo y tan grande, tan bonito las piedras. Y Jesucristo dice, algún día ningún piedra va a estar a la otra. Todo el templo y toda la ciudad de Jerusalén va a ser destruido. Y probablemente aquí Jesucristo está hablando de la misma cosa. Entonces, es una advertencia, es una invitación de arrepentirse y también es Jesucristo y su tristeza sobre el pecado de Jerusalén, el pecado de los judíos y la destrucción que está en el futuro. ¿Preguntas ustedes? ¿Me entiende todo? Graciela. Sí, sí, pastor, sí le entendemos. Verá, yo también ahorita que estaba leyendo esa pregunta le quería hacer porque, bueno, soy mujer y también, gracias a Dios, tengo 4 hijos, pero el deseo de una mamá es tener bebé, no serio, cuando ella se casa. ¿Y por qué el Señor demanda que bienaventurada las estériles? No. Él, verá, él cuando fue, bueno, yo no sé, no sirvo para grabarme las cosas, pero cuando dice de la higuera estéril, que a él le dio hambre y como no tenía fruto, quería cortarla. Y entonces, ¿por qué acá dice esto? De verdad que no entiendo, pastor, ¿puede ayudarme usted? Sí, Jesús no está ¿Me permite, diciendo... pastor? ¿Edwin quiere? Sí, bueno, primero consideremos pues, que el Señor Jesucristo habla mucho en parábola, ¿verdad? Para poder dirigirse y dar a entender lo que Él quiere. Ahí lo que está simbolizando es que el pueblo de Israel, ¿verdad? Va a tener un golpe duro, que es la muerte de Él. Y está considerando ahí a la mujer, ¿verdad? Estéril, es al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando se dé cuenta que el Hijo de Dios fue muerto por ellos mismos. Simbólicamente, pues, él lo está expresando aún con su humanidad. Ahora, que una mujer que tenga sus hijos y hay una guerra, hay un conflicto, en ese momento ella prefiere peor no tener hijos para que no se lo mate la guerra o el conflicto, lo que sea, porque es doloroso como una mujer. Entonces, simboliza ese dolor de esa mujer que ve a sus hijos, está diciéndole al pueblo de Israel que es mejor que no tengan hijos por la barrabasada que están haciendo. Pues. Entonces, es una manera de decir que es mejor que no haya pasado eso. Ese es mi punto de vista. Sí, gracias, Edwin. Realmente es una figura de discurso que Jesús usa ahora. No es una demanda, no es un mandato de Jesucristo, pero es específico a esa situación y esas mujeres, porque en el futuro, si esas mujeres tienen hijos, sus hijos van a sufrir una destrucción y probablemente muerte por causa de los romanos. Entonces es una lástima, es un lamento. Bienaventurados los estériles, porque las mujeres van a decir bienaventurados son los estériles, porque ellos no tienen que sufrir la muerte de sus hijos en esa destrucción. ¿Okay? Es una figura de discurso, no es un mandato, no es una demanda de Jesucristo. ¿Okay? ¿Me entiende ahora, Graciela? Sí, pastor, muchas gracias. Dios le pague. Sí, y gracias por tu ayuda, Edwin, en esta respuesta. ¿Cuáles eran las primeras palabras de Jesús desde la cruz? Jesús siempre estaba clamando al Padre que si era posible que pasara de esa copa, porque lo que estaba pasando era verdaderamente tremendo. Y al mismo tiempo también le decía, Padre, perdóneles porque no saben lo que hacen.
Ujú. Ese es el gran amor que nos demuestra Jesucristo cada día, porque no solamente, como yo siempre digo, no solamente en Semana Santa tenemos que recordar a nuestro Señor Jesucristo, sino Ujú. todos los días, con nuestras acciones, con nuestros actos, con todo lo que más podamos. Amén. Sí, muy bien, gracias, Graciela. En el momento de su muerte, en el momento de sufrimiento inmenso, Jesucristo dice, Padre, perdónalos. Y también Él supo y nosotros sabemos que Él está muriendo para nosotros, para nuestro perdón. Entonces, Amén. cuando Jesucristo dice, Padre, perdónalos, no solamente está hablando y diciendo de los soldados, los judíos, los discípulos, la gente de Jerusalén. Realmente, en su sufrimiento, en su muerte, en su crucifixión, Jesucristo está pensando en ti En todos. Amén. y en mí. Y eso es gracia brillante, es gracia inmensa. Sus primeras palabras fueron, Padre, perdónalos. Y en su crucifixión, Jesucristo está cumpliendo el perdón que Él quiere para nosotros. Amén. Cuenta los eventos de la historia, por favor. ¿Alguien quiere resumir las dos secciones de las Escrituras, Lucas y Mateo? Por favor. Edwin Nakayo quiere resumir la historia hasta ahora. Está bien. Bueno, aquí lo que vemos es pues, que cuando ya se decidió que el Señor Jesucristo va a ser crucificado como un delincuente, ¿verdad? Entonces él es maltratado, ¿verdad? Y lleva el madero por la ciudad hasta el lugar del Gólgota, donde va a ser crucificado y ya puesto ahí. En todo ese trayecto vemos de que Jesús en todo momento está pidiendo el perdón a la humanidad, el perdón a lo que está pasando, y también le pide al Padre, digamos, que le quite ese dolor, pero a la misma vez le da gracia al Padre que está haciendo su voluntad para poder llevar a cabo esa muerte. Por otro lado, vemos que aparece un Señor que le ayuda a llevar la cruz a Señor Jesucristo hasta el lugar, y que podemos ver, como tú dijiste, que independientemente de que no se mencionen los apóstoles, ellos están viendo, y también ellos no participaron en llevar al Señor Jesucristo a la cruz. Y también observamos que cuando él ya está en el Gólgota, está sus familiares, ¿verdad? Y que son su María y algunos discípulos. También vemos que al final los sumos sacerdotes comenzaron a ofenderlo, a decirle que si eres hijo del rey, mejor bájate, que demuestra que así como has sanado tanta gente, sánate tú, y un montón de cosas, pues, que realmente en esos dos pasajes, tanto en Lucas como en Mateo, pues, es lo que refleja. En resumen. Gracias, Edwin. Por favor. Por favor. Gracias, muchas gracias para su resumen. Quiero decir algo. Al fin dijiste de los sumos sacerdotes y los otros, los escribas y los fariseos. Me encanta la ironía aquí, ironía. El 42. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Esa frase, a otros salvó, en sus mentes están hablando de
cuando él sanó a los enfermos, echó los demonios, salvó a otros, ¿sí? Pero que los fariseos no reconocieron es que Jesucristo está salvando a todos en ese momento. Entonces es irónica que ellos casi entienden qué está pasando. Es inmediatamente delante de ellos la salvación de todos, el plan de Dios para la salvación de todo el mundo, todo el tiempo, toda la historia. Pero ellos no ven. Es triste. Y también ellos dicen a sí mismos no se puede salvar. Puede salvarse, podría salvarse en un momento. Jesucristo pudiera mandar millones de ángeles para salvarse. Podría salvarse, pero escogió no salvarse porque Él quería salvarte. Pastor, ¿puedo opinar algo? Sí, Graciela. En el versículo 40 dice, y diciendo tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Ellos pensaron que él hablaba de lo material, pero Jesús no estaba hablando de lo material, Jesús estaba hablando era de la muerte y resurrección de él. Sí. Y así muchas veces nosotros también nos confundimos, pastor. Nosotros muchas veces cuando queremos algo y queremos que Dios nos haga así, volando, y no sabemos esperar. Entonces, pues esta lectura está muy buena porque al recordar todo esto, el sufrimiento que estuvo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de vosotros, gracias a Dios, porque Él padeció por nosotros, porque todos sabemos que Él no tiene pecado, que Él no es culpable de nada. Los pecadores éramos nosotros y Él padeció todo ese sufrimiento por nosotros. Entonces hay que seguirle dando gracias a Dios y pidiéndole que cada día nos ayude a seguir confiando y creyendo en su bendita palabra. Amén. Gracias, Graciela. Y realmente ya contestaste esta pregunta. ¿Qué pecado me lleva a confesar la palabra hoy? ¿Sí? No, es muy bien, es muy bien. Gracias. Porque nosotros pensamos muchas veces en lo material, en lo que es material, y lo que podemos ver, y lo que podemos percibir con nuestros propios ojos o sensos. Y a veces nuestros ojos, nuestros oídos, todos nuestros sensos realmente son distracciones a la plan de Dios y lo que Él quiere para nosotros o lo que es la verdad o lo que Jesús dice en su Biblia y en las Escrituras. Cuando vemos algo en las Escrituras que nosotros no queremos creer o no queremos pensar porque no es posible entender con la razón humana, a veces preferimos confiar en nuestros ojos en vez de confiar en nuestro Jesucristo. Y eso hay que confesar. Así es. Y confieso yo. Y sí, gracias, Graciela, para su confesión. Sí, aquí. Otros pecados, otros puntos de ley que queremos decir en este punto. Ok, está bien. Hay diferentes partes aquí. Realmente la ley más fuerte aquí es que la causa de la crucifixión de Jesucristo realmente soy yo y mis pecados. Mi falta de confianza, mi falta de fe, mi falta de obediencia, claro. Mis pecados pusieron a Jesús en la cruz. Y eso es la ley
más grande, pero cuando la ley es más grande, el evangelio es más grande también, mucho más grande. Alguien, ¿dónde veo las buenas noticias aquí? La buena noticia la vemos yo digo, no, en la muerte del Señor Jesucristo. Sí. Esa es la buena noticia. Uh-huh. Sí. Es triste, es la tristeza aquí, es triste, es difícil. Es la ley que mis pecados pusieron Jesús en la cruz, pero el evangelio es que Jesús está en la cruz. Amén. Jesucristo está muriendo en esos momentos para nosotros, está pagando la deuda que nuestros pecados merecieron. El evangelio aquí es la cruz. Y para los judíos es ofensiva que la cruz es buenas noticias. Para los griegos, para los gentiles, para la gente de nuestra época, la cruz es difícil de entender porque la cruz es una herramienta de tortura, es una herramienta de muerte. ¿Cómo sea posible que una cruz sea buenas noticias? Pero nosotros, por la fe, por el Espíritu Santo y su obra en nuestros corazones, sabemos que la cruz es el evangelio más fuerte. Amén. Porque es el amor de nuestro Señor. Amén. Pastor, usted dijo los judíos, los griegos, ¿cuál más? Los gentiles. Los gentiles, ya. Yo estaba usando sí, que me gusta notar. Sí, yo estaba usando una figura de Pablo en primero de Corintios. Primero de Corintios 1, Pablo dice, los judíos buscan milagros, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos Cristo crucificado. Amén. Sí. Gloria a Dios. Sí. Amén. Ok. Y la cuarta, ahora como hijo de Dios, libre y perdonado, quiero servirle a Dios. ¿Cómo? Según esa sección de las Escrituras, ¿cómo voy a servir a mi Dios? Confiando en Jesús y en la salvación eterna. Sí, primeramente, toda buena obra empieza con la fe. Y la fe es un regalo del Espíritu Santo. Entonces, primeramente, la fe empieza, es el punto inicio para cualquier obra buena, ¿sí? Entonces, sí, confiar en Jesucristo y su muerte y su pagar el precio de mis pecados. Sí, eso primero. Después viene la fe, después viene el Espíritu Santo. ¿Cómo voy a servir a Jesucristo? Por obediencia también, pastor. Ok, obediencia, sí. Y hay un ejemplo aquí en Mateo o Lucas, en esos versículos específicamente, donde podríamos ver una manera de servir nuestro Señor. Piensan en Simón de Sirene. ¿Qué papel tuvo Simón de Sirene aquí? Él ayudó a cargar la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Sí. Cargó la cruz. Uh-huh. ¿Recuerden ustedes cuando Jesucristo dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, hay que cargar su cruz y sígame? Sí. En nuestras vidas vamos a tener cruces varias, sufrimiento en nuestras vidas,
Pastor. No es, realmente es una promesa de Jesucristo. Es una promesa que vamos a tener cruces, vamos a tener a cargar cruces. Simón de Cirene tuvo una oportunidad muy especial, cargar la cruz de Cristo mismo. Pero nosotros tenemos nuestros cruces también. Amén. Nuestros cruces en nuestras vidas. Y la manera en que podemos servir a nuestro Señor es cargar la cruz y seguirle. Solamente, Ariel, como dijiste, solamente es posible en fe. Solamente es posible con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando sufrimos bajo de la cruz, estamos compartiendo en los sufrimientos de Jesucristo. Y Él dice en las Escrituras. Entonces sí, esa es la manera en que podemos servir a nuestro Señor. Cargar la cruz, nuestra cruz, y seguirle. Porque sabemos que Él ya cargó la cruz más grande. Y eso fue mi pecado. Entonces, si Jesucristo podría cargar mi pecado y perdonar mi pecado, todo, entero, ahora yo voy a cargar mi cruz y seguirle con la fe que es regalo del Espíritu Santo hasta el fin, ¿sí? ¿Me entienden? ¿Me entienden Amén, pastor. la Pastor, ¿puedo distinción? decir algo? Sí, Edwin. Sí, bueno, con respecto a esa frase que cómo podemos servirle a Dios, esto es como un testimonio. Yo soy líder de una célula, de verdad, y todos los sábados hago invitación a la comunidad para que compartir la palabra de Dios. Y hay veces llegan 10, hay veces llegan 5, hay veces llegan más, otros días llegan menos, hay veces no llegan ni uno. Pero ahí está el amor de Dios, que como yo cargo la cruz, es perseverando, de que hoy no van a llegar o no llegaron porque no quieren escuchar la palabra de Dios, pero que eso no me debe tormentar, más bien yo debo continuar, que el otro sábado sé que van a llegar y ponerlo en mis oraciones, velar porque la gente escuchen el amor de Cristo, ¿verdad? Y no solamente también cargar su cruz, no solamente invitar a la comunidad, sino también a sus familiares, que muchas veces la peor cruz es su familia porque no le creen, porque no quieren ser partícipes de esa responsabilidad que es expandir el llamado de evangelizar y compartir la palabra de Dios. Entonces considero que aquí mi cruz es primero que mi familia crea en mí, y segundo, pues que a los que yo les comparto, pues sigan llegando al grupo para que ellos encuentren la paz que yo he encontrado en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Edwin. Sí, compartir el Evangelio, compartir la palabra de Dios, el ministerio del Señor, realmente muchas veces es una cruz, es difícil. Cuando queremos compartir y somos rechazados o la palabra es rechazada por la gente, o sufrimos las burlas como Jesucristo en la cruz. Compartir el Evangelio posiblemente sea una cruz, pero motivado por Jesucristo y su muerte y resurrección, motivado por el perdón de los pecados que sabemos y disfrutamos, motivado por su amor, amamos siempre a los otros, compartimos el Evangelio y cargamos nuestras cruces varias. Sí. Gracias, Edwin. Ok.
vamos a concluir. ¿Hay preguntas antes del fin? Claro que no. No. Muy bien. No, todo bien, gracias. Muy bien. Ok. Entonces, concluimos con este pasaje de Deuteronomio. Creo que fue Erwin que dijo antes o hacía una referencia a esta sección. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y los hicieres morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esta frase, porque maldito por Dios es el colgado. Ahora vemos a nuestro Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, colgado en un madero. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice, maldito por Dios es el colgado. Entonces, ¿qué significa? Dios contra Dios. El Padre rechaza al Hijo. Realmente es imposible de entender. Pero pasó, en realidad. Dios rechazó a Dios. Y por eso tenemos perdón. Amén. Es un misterio. Es un milagro. Y es lo más importante, la cosa más importante en todo el mundo. Pero no es el fin. Sabemos que no es el fin. Vamos a ver su resurrección y la aseguración que tenemos hacia de su resurrección. Pero por un momento vamos a ver Dios rechazando a Dios. Y es difícil, pero fue necesario según el plan para nuestra salvación. Para nuestra oración, yo voy a leer Isaías 53, pero primeramente esta información. Lunes es nuestra próxima clase. Es posible que Grupo B van a tener Profesanti otra vez, porque yo posiblemente voy a tener el mismo conflicto que esta semana. Entonces, yo voy a decir en el grupo de WhatsApp si ustedes van a tener Santi o yo, pero realmente no afecta tus horarios, nada, realmente para mí, pero para que sepan ustedes. Lunes y martes de la semana que viene. Realmente solamente hay 6 lecciones, hay un video como siempre y el proyecto final, compartir una de esas historias con alguien, sacar una foto y compartirla en el grupo. ¿Alguien tiene preguntas de ese proyecto? Sí, pastor, en el momento que estoy compartiendo la historia, ¿tengo que tomar foto y enviarle al grupo o no? Si no es necesario sacar una grabación, solamente una foto con Por tú eso digo, y tu audiencia o la amiga, el amigo, compañero de clase o de trabajo, la persona con que estoy compartiendo. se compartiendo, sí. Ya, pastor, muchas gracias. Sí. Ok. Si tiene su Biblia, por favor, mira Isaías 53. Recuerden que Isaías está escribiendo su profecía 700 años antes de Jesucristo, más o menos. Pero Isaías 53. Sí, Isaías 53. Y cuando él escribe esas palabras, él no conoce a Jesucristo, el hombre.
pero conoce a Jesucristo, su Salvador. Y vamos a ver en esas palabras, esa profecía, y vamos a ver la salvación ganada en la cruz por Jesucristo. Ok, entonces eso es nuestra oración para el fin de la clase. Yo voy a leer. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado a matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Amén. Amén. Ok, es un poco triste terminar esta semana con la crucifixión de nuestro Señor, pero siempre tenemos la alegría de la Pascua que viene en la semana que viene y en las lecciones que vienen también. Entonces, ahora es la clase y gracias a ustedes, Grupo B. Y nos vemos en el grupo de WhatsApp y también vemos el lunes para las últimas lecciones. ¿Sí? Amén. Amén, pastor. Muy bien. Gracias. Dios le Amén, bendiga. pastor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Amén. Dios bendiga. Sí. Dios le bendiga a todos. Buenas noches.